Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias. Muy buena tarde para ti, para todos en la casa y muy buena tarde para todos los que a esta hora ya están conectados. Por favor, háganme saber si me está escuchando bien y si me está escuchando bien, pues iniciemos. Usted me está escuchando bien. Ok, muy bien. Seguimos nosotros en el estudio de la unidad número 3 de este curso que es la exposición de la carta a los romanos. ¿Por qué estamos exponiendo la carta a los romanos? Porque en la carta a los romanos está concentrado el Evangelio. Esta unidad número 3 se llama Resultados de la Justificación y abarca 4 capítulos de la carta a los romanos, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Ya estudiamos nosotros el capítulo 5, hace 8 días terminamos el estudio del capítulo 5 y hoy nos corresponde iniciar el estudio del capítulo 6. Si usted repasa los nombres de las lecciones, se va a dar cuenta que al capítulo 6 le pusimos por nombre la unión con Cristo, que sería como el segundo mega resultado de la justificación, aunque dentro de ese concepto de la unión con Cristo hay un sinnúmero de beneficios, un sinnúmero de resultados, un sinnúmero de bendiciones. Ubíquese por favor en el capítulo 6 de la carta a los Romanos para anotar algunas cosas antes de iniciar. Me avisa cuando ya. Ya, ok, muy bien. El capítulo 6 se subdivide de manera natural en dos partes. Usted va a encontrar que en su Biblia está subdividido. Hay dos títulos en el capítulo 6. Regáleme los dos títulos, por favor. A ver los dos títulos que aparecen en cualquier Biblia. Primer título, Muertos al pecado. Segundo título, Siervos de la justicia. Muy bien, Marta Poveda, muy buena tarde. Muy bien, Liliana Franco, muy buena tarde. Muy bien, Marta León, muy buena tarde. Muy bien, María Sánchez, muy buena tarde. Muy bien, Denis León, muy buena tarde. Excelente. Esos son los dos títulos. Mi Biblia dice lo mismo. Primero, muertos al pecado. Y segundo, siervos de la justicia. Qué impresionante, ¿no? Porque si usted relaciona los dos títulos, pues ninguno puede ser siervo de la justicia, o ninguno puede ser siervo del Evangelio, o ninguno puede ser siervo del Señor Jesucristo, a menos que primero muera al pecado. O sea, la solución para convertirme en un siervo eficaz, para convertirme en un siervo que dé fruto, en alguien fructífero, es la cuestión de morir al pecado. Ahora, ¿cómo se efectúa esa muerte al pecado? Pues es lo que usted descubre en los primeros 14 versículos. Y después el tema de la servidumbre o el tema del servicio a Cristo, pues lo descubre desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Iniciamos la exposición. La primera parte, que va del versículo 1 al versículo 14 y que tiene como título Muertos al pecado, se subdivide a su vez en algunas partecitas que vamos a ir considerando en la medida en que vayamos leyendo. El versículo 1 dice, se abre con una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas. Hay un sinnúmero de preguntas acá. Porque usted encuentra, mire, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí hay dos preguntas. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, después dice, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí hay otra pregunta. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay otra pregunta. Entonces, para comenzar, nos encontramos nosotros con cuatro preguntas. Ahora, usted dirá, esa manera de Pablo de evangelizar, pues que considero que es la manera correcta de evangelizar. Cuando uno, cuando uno en el discurso se sienta en la palabra, uno es el que habla, pero no permite la participación de los demás, uno no sabe realmente si los demás están aprendiendo. Uno no sabe realmente si los demás están entendiendo. Pero cuando uno
se abre a la posibilidad de que los demás puedan hacer sus preguntas o uno les hace preguntas y ellos responden, pues créame que eso asegura, eso garantiza la enseñanza. Por eso en estas clases, aunque la gente diga pregunta demasiado, pero dése cuenta que si en 3 versículos el apóstol Pablo hace 4 preguntas, o sea, ha dicho 3 cosas y en las 3 cosas que ha dicho ha preguntado 4 veces, pues eso quiere decir que yo pregunto muy poquito en comparación con la manera como lo hacía el apóstol Pablo. Eso para aquel hermano que todavía no entiende el sistema de preguntas y respuestas. Nosotros evangelizamos, nosotros predicamos como quien catequiza, y ninguno se me asuste con el término catequizar, porque recuerde que catequizar es sencillamente enseñar o transmitir la palabra a través de un método que es por medio de preguntas y respuestas. De ahí salen los catecismos. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo es una pregunta que tiene una respuesta. Y así ha enseñado la tradición por siglos, pero así también ha enseñado el cristianismo por siglos, porque tenemos nosotros catecismos pues muy famosos, el catecismo menor de Westminster, el catecismo mayor de Westminster, que se desprenden de la confesión de fe de Westminster, que es solo sana doctrina y que son sencillamente métodos de enseñanza, repito, por medio de preguntas y por medio de respuestas. Así que cuando me escuche decir, vamos el sábado, por ejemplo, a catequizar, o la otra semana vamos a estar catequizando en Suba, pues ninguno se asuste. Lo que usted tiene que entender es sencillamente vamos a evangelizar, y vamos a evangelizar a través de un método didáctico y pedagógico que es a través de preguntas y respuestas. ¿Está claro el tema hasta el momento? ¿Hay algún asustado entre nosotros? No creo. Está claro, ¿cierto? Está claro. Está claro. Muy bien. Aquí Pablo nos está catequizando porque está preguntando y demanda una respuesta de nosotros. Ahora, hay unas cosas en estas preguntas que son ciertísimas entre nosotros y hay unas cosas en estas preguntas que se dan por sentado. Se dan por sentado. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues a ninguno le cabe en la cabeza. A ninguno le cabe en la cabeza que uno vaya a perseverar en el pecado con el objetivo de que la gracia abunde. Ahora, ¿de dónde sale esta pregunta? Pues de un argumento ya expuesto en el versículo 20 del capítulo 5. Note que el capítulo 5, versículo 20, y aquí hay que explicar esto, mejor dicho, yo como que me voy sentando mejor, porque aquí hay que explicar esto de una manera, pero tan meticulosa y tan desmenuzada, y usted debe prestar tanta atención. Para eso es necesario preguntar, ¿usted me está prestando atención? Levante la manito ahí el que me está prestando atención. Lastimosamente tenemos algunos que todavía no han llegado. Cuando lleguen a ¿de qué están hablando? Sí, se da cuenta. Y después no son capaces de adelantarse. Pero usted me está prestando atención, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios que me está prestando atención. Mire, en la segunda pregunta que usted encuentra en el versículo 1, encuentra a un escéptico refutando lo que Pablo argumentó en el capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 5, versículo 20? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está destacando? Lo que está destacando es la sobreabundancia de la gracia de Dios cuando abundó nuestro pecado. Eso es lo que está destacando. El escéptico dice, pues como Pablo enseñó que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que para que sobreabunde la gracia, debería abundar el pecado. Entonces, sí, para que sobreabunde la gracia, debería abundar el pecado, yo voy a contribuir con mi pecado para que la gracia sobreabunde. ¿Cómo le parece ese argumento de un escéptico? Completamente loco, pero así hay muchos. Y paso yo a la explicación. Así hay muchos que todo lo que se encuentran en la Biblia, con lo que se encuentran en la Biblia, o todo lo que escuchan en los sermones o en las clases, ellos lo tuercen, lo pervierten y lo argumentan para su propia conveniencia. Es decir, si yo estoy en pecado y yo encuentro el versículo 20 que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, yo digo entonces mi pecado beneficia. Mi pecado beneficia al reino y mi pecado beneficia a Dios.
Porque cuando mi pecado es grande, cuando mi pecado abunda, sobreabunda su gracia. Y cuando sobreabunda su gracia, Dios es glorificado por esa gracia derramada sobre mi vida cuando yo practico el pecado en abundancia, ya que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Cómo le parece? Y así hay muchos que no tienen a Dios en su vida, y así hay muchos, lamentablemente, que tienen a Dios en su vida, es decir, son cristianos, son creyentes, pero todavía descuartizan los versículos a su propia conveniencia para probar lo que no está escrito en la Biblia. Y es que no está escrito en la Biblia. Pero yo le acabo de preguntar a usted, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que el apóstol Pablo esté exponiendo en el versículo 20, un escéptico se agarre ese argumento para excusarse, para argumentar a su favor, a su conveniencia? Por eso el apóstol Pablo tiene que preguntar en el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta obvia es ¿cuál? La respuesta obvia es no. ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Sigue diciendo el versículo 2, la manera como responde Pablo, en ninguna manera. Ahora, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, note la tesis. Eso es una afirmación. Los que hemos muerto al pecado. Se da por sentado que todos aquellos en los cuales ha ocurrido lo del capítulo 5, versículo 1. ¿Y qué es lo del capítulo 5, versículo 1? Lo del capítulo 5, versículo 1 es lo siguiente. María Liliana Franco Barrios activa su micrófono inmediatamente y dice de memoria que encontramos nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 1, que era uno de los versículos para memorizar. Adelante, Liliana. Te escuchamos. Tres, dos. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, o sea, Romanos 5.1, dilo de memoria, por favor, hasta donde te acuerdes. Si no te acuerdas, no lo vayas a leer. Si no te acuerdas, no lo vayas a leer. Si no te acuerdas, di, no me acuerdo. Y tranquila, no ha pasado nada. Dale. Ahí está. Muy bien. Gracias, Liliana. Muy amable. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está enseñando este versículo 2, el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 2, es que todos aquellos que han experimentado lo que dice Romanos 5.1, que han experimentado aquellos, según Romanos capítulo 5, versículo 1, algo que se llama la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos experimentado nosotros? La justificación. La Reina Valera lo traduce justificación, porque así usted lo encuentra en el griego. Sin embargo, regalémonos una definición o un significado de la palabra justificación. Regálelo, por favor. Colóquelo ahí en el chat. Que todavía hay alguno que no entiende lo que es la justificación. Pues entonces con el significado lo aclaramos o lo volvemos a aclarar porque eso hemos hablado muchas veces. Excelente. Declarado inocente. Eso es justificación. La justificación es el acto soberano de Dios por medio del cual Él declara inocente a un impío que ha creído en Jesucristo, ya que Él justifica a los impíos, pero justifica a los impíos que han creído en Jesucristo. Uy, ¿cómo así que Dios justifica a los impíos? ¿De verdad nos va a tocar devolvernos? Romanos capítulo 4, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Sí se da cuenta que está escrito? Que Dios justifica al impío. ¿Pero a cuál impío? Alguno dirá, pues al impío que cree. Pues por supuesto, de verdad nos va a tocar devolvernos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Quedamos según Romanos 4, 5, que Dios justifica al impío. Pero al impío que, Romanos 1, 16, al impío que ha creído. ¿Esto está claro? Y entonces, cuando el impío cree,
pues Dios lo declara inocente. Ese acto soberano de Dios por medio del cual Él declara inocente a un impío, Romanos 4:5, que ha creído, Romanos 1:16, se llama justificación. Dígame si está claro, por favor. Dígame si está claro, por favor. Eso, muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, aquellos que hemos sido justificados, Romanos 5:1, el apóstol Pablo, Romanos 6:2, da por hecho que hemos muerto al pecado. No se le dice al cristiano muera al pecado, porque del cristiano se da por sentado que ya murió al pecado. No se le dice al creyente muera al pecado. Del creyente se dice ya murió al pecado. Ya murió al pecado. Ya murió al pecado. Pero ¿cómo me va a decir que ya murió al pecado si yo sigo pecando? Esas son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas completamente diferentes, pues por supuesto. ¿Se acuerda que lo explicábamos nosotros también? Lo explicábamos hace 8 días. El término pecador y el término justo. ¿Se acuerda que pasábamos por ahí? El término pecador y el término justo. Pasábamos por ahí. Y lo explicábamos hace 8 días. Y hablábamos de qué? Versículo 19 de Romanos capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo le pregunto, ok, ¿cuántos pecadores hay aquí? A conciencia y con sinceridad. O que la pregunta es capciosa. A conciencia y con sinceridad, ¿cuántos pecadores hay aquí? Cada uno responde por sí mismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a conciencia y con sinceridad, ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos pecadores hay aquí? A conciencia y desde la verdad, y desde la verdad, y desde la sinceridad. Y desde la sinceridad. Bueno, escúcheme esto que yo le voy a decir. Si usted dice que es un pecador o que es una pecadora, una de dos. La primera, usted no es salvo, no es salva. Usted es un impío o una impía que debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Si usted muere en este momento, usted va directo al infierno y a su tiempo al lago que arde con fuego y azufre. Dije una de dos. Ese es el uno. El dos. El dos. Puede ser que usted es un cristiano que no entiende lo que es el Evangelio. ¿Y acaso hay cristianos que no entienden lo que es el Evangelio? Respóndame usted, por favor. ¿Hay cristianos que no entienden lo que es el Evangelio? Sí, pero es que eso no es lo que estoy preguntando. Algunos están argumentando el tema de la justificación y yo ni siquiera estoy allá. Entonces, ¿para qué hablamos de cosas que no estamos preguntando? No estamos preguntando eso. Pues es que la gente se embolata. Porque no afianzamos una verdad, no la aclaramos, no queda clara, no queda sólida y ya estoy yo queriendo pasar a otra verdad. No, primero aclaremos esta. Y le estoy preguntando, ¿acaso hay cristianos que no conocen el Evangelio? ¿Acaso hay cristianos que no entienden el Evangelio? ¿Acaso hay cristianos que a nivel doctrinal o a nivel del Evangelio no saben ni dónde están parados? ¿Qué cree usted? ¿Si hay o no hay? Si hay. Precisamente nuestra tarea es, es evangelizar o reevangelizar a los evangélicos, o sea, a los que supuestamente tienen el Evangelio, pero no lo tienen. Pero no lo tienen.
Por eso usted escucha a muchos cristianos diciendo, es que yo soy pecador, es que usted es una pecadora, es que todos somos pecadores. ¿O quién no es pecador acá? ¿Qué es eso? El argumento de hace 8 días, por eso, mire, por eso yo le pido a usted encarecidamente lo siguiente. Usted no se conecte a una clase si no se ha adelantado del anterior. Porque si usted se conecta a una clase y no se ha adelantado del anterior, esto no le va a servir para nada. Y no objete o no argumente que es que no tiene tiempo, que es que una cosa, que es que la otra, porque si tiene tiempo para todo lo demás, ¿cómo no va a tener tiempo para el que dio la vida en la cruz del Calvario por usted? Reciba de buena gana la exhortación, por favor. Porque por eso es que uno pregunta, ¿sí? Y aquí están respondiendo que sí, que yo soy pecador o que yo soy pecadora. Personas que hace 8 días estuvieron en la clase. Todavía peor. Porque yo no estuve en la clase. Bueno, llegó aquí, quedó completamente perdido. De eso hemos hablado muchas veces. Porque no me adelanté del anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Ya casi tenemos 30 sermones, 30 clases, 30 horas de exposición de Romanos ahí en la playlist del portal de YouTube. Ahí está todo ordenado. Así como somos nosotros o pretendemos ser todo ordenado. Usted no va a encontrar clases, 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 clases. Usted va a la sección que se llama playlist y va a encontrar todo en orden como tiene que ser. Hágase todo en orden y decentemente. La Biblia dice, estimado hermano en Cristo, ¿sí? Porque nosotros ya deberíamos ir en el capítulo 6 adelantados, versículo 3, 4, 5, puedan el 10, puedan el 11, puedan el 12, pero ¿de qué sirve correr? ¿De qué sirve adelantar? Si de pronto hay algún hermano en Cristo ahí como medio quedadito. Entonces, si está como medio quedadito, pues es nuestra labor tener paciencia, ¿cierto? Con la oveja que va como cojita, con la oveja que va caminando como más lento, y las demás ovejas lo voltean a mirar así como, usted que muévase. Sí, muévase, pero no se mueve, no camina rápido. El versículo 19 de Romanos capítulo 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Y usted me dirá, Freddy, esa fue la clase de hace 8 días. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿No se dio cuenta algunas respuestas? ¿Qué hacemos? Así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. El término pecador es una constitución. El término pecador es una condición. El término pecador es una asignación legal. ¿Se acuerda? Decir pecador quiere decir yo soy pecador, yo soy impío, yo no me he arrepentido de mis pecados, yo no creo en el evangelio, yo estoy apartado del Señor, yo soy abominable, yo soy inmundo. Yo muero en este momento, voy para el infierno. Todo eso lo explicamos nosotros hace 8 días. Preguntamos hoy, ¿quién es pecador? Yo. Ah. Y eso que estábamos hablando de, mire, si ya usted pasó por Romanos 5.1, o sea, por la justificación. Entonces, si pasó por la justificación, usted es un justificado, ¿sí o no? Si ya pasó por la justificación, pues usted es justo. Ahora le pregunto al justificado, ¿usted es un pecador? Sí, yo soy un pecador. ¿Al fin qué? ¿Un justificado o un pecador? Las dos. No, no puede ser las dos. Usted no puede ser hijo de Dios y al mismo tiempo ser hijo del diablo. Usted no puede ir para el infierno y al mismo tiempo ir para el cielo. Es una de las dos. Es una de las dos. No puede ser las dos. ¿Estamos claros o no estamos claros? Aquí se fueron constituidos pecadores. Constituidos. Es como si yo le preguntara a usted cuántos hijos del diablo hay aquí. Yo creo que ninguno va a decir yo. Sin embargo, cuando pregunto cuántos pecadores hay acá, que sería lo mismo que si preguntara cuántos hijos del diablo hay acá, dice yo, ¿qué le pasa? De hecho, agradece que estamos en lo virtual. Ah, está como muy regañón. No, no, ahí hay más de uno aquí que está más perdido que... Entonces eso hay que aclararlo. A eso tiene que quedar claritico, claritico, claritico. Dice el versículo 19, seguimos leyendo, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno que obedeció? ¿Quién es ese uno que obedeció? Ese uno que obedeció fue el Señor Jesús. Muy bien, el Señor Jesucristo. Vamos bien, muy bien.
Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, otra vez, justos. O sea que el ser justo, el término justo, la condición de justo, es una constitución o una declaración o una promoción legal divina. Dese cuenta, según el versículo 19, o es pecador o es justo, o es justo o es pecador. Si usted fue justificado, Romanos 5:1, entonces haga uso del culto racional, Romanos 12:1, porque si ha sido justificado, Romanos 5:19, entonces usted es pecador o es justo. Responda, por favor. Esta vez, lúzcase. Hágame el favor. Ah, muy bien. Muy bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es que algunos no han entendido que es que el evangelio o la salvación no es por obra, sino por gracia. Entonces, siempre que hablamos del término pecador, siempre están mirando ellos. Es el gravísimo problema. Mira, el gravísimo problema con algunos cristianos, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no salen adelante? Es porque se la pasan mirando a sí mismos. Pero es que yo, pero es que mi falta, pero es que mi error, pero es que mi tristeza, pero es que mi victimización, pero es que mi falencia, pero es que mi pecado, pero es que mi error, pero es que se la pasan mirándose ellos mismos. Yo no tengo que andar mirándome a mí mismo, yo tengo que andar mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. En Él tengo que tener puestos mis ojos, en lo que Él hizo, en su obra. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, alma mía, al Señor y no olvides ¿qué? No olvides lo miserable que soy, lo pobre que soy, lo triste que soy. No olvides lo abandonado que soy, lo solito que me siento. No olvides ¿qué? No olvides ninguno de sus beneficios, dice la Escritura. Mis ojos deben estar puestos en Él. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, nosotros estamos hablando de esto es desde el mérito de Cristo, desde lo que hizo el Señor Jesucristo, no desde lo que yo hago. ¿Es usted pecador o justo? Si usted lo mira desde la perspectiva de Cristo, usted va a decir, soy justo. ¿Por qué dice que es justo? Porque no ve que gracias al sacrificio en la cruz, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, se perdió la conexión. Ay, Dios mío. Ya, un momento. Sí, usted ya. Bueno, estamos de nuevo. ¿Me está escuchando bien? ¿Me está escuchando bien para poder continuar? Ok, bueno, suele pasar, ¿no? Cuando vamos en estos momentos así como de efusividad doctrinal, suele pasar que algo pasa con la señal. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, no hay ningún problema, entonces podemos continuar. Estaba yo diciendo, si la respuesta se da desde mis propios méritos, desde la perspectiva de mis propios méritos, pues obvio que yo solamente voy a responder que yo soy pecador, porque es que yo creo que responder que yo soy pecador es algo humilde. Si yo digo que soy pecador, yo soy humilde. Mire lo humilde que soy. Yo soy pecador. Mire lo humilde que soy. Yo soy sencillo de corazón. Entonces digo, yo soy pecador. Mire lo sencillo de corazón que yo soy. Y ahí yo no estoy quedando ni como sencillo de corazón ni como humilde. Ahí yo estoy quedando es como qué. Porque soy un cristiano, soy un creyente. Y es que yo soy pecador. Porque es que los cristianos humildes decimos que somos pecadores. Y no estoy quedando como humilde. No estoy quedando como
sencillo. Estoy quedando es como un ignorante. Estoy quedando es como un ignorante. No entiendo el evangelio. No conoce. ¿Y por qué no entiendo el evangelio? Mira, no entiende el evangelio porque no se conecta. Porque no se conecta, porque no estudia. Porque siempre hay una excusa para no hacerlo. Y porque, bueno, corrió y no alcanzó, pero la clase quedó grabada. Y hay casi 30 horas ya del estudio expositivo de la carta a los romanos. Ahí está el estudio. Queda más bien es como un ignorante. Queda más bien es como un ignorante, no como sencillo. Mire, la sencillez no es esa. Cuando lleguemos a Romanos capítulo 12, versículo 3, allá habla claramente de lo que es la humildad y de lo que es la sencillez de corazón. Y dice, digo pues a cada cual que está entre vosotros, por la gracia que me es dada, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ni más alto concepto, ni menos concepto. Usted es lo que la Biblia dice que es. Amén. Usted es lo que la Biblia dice que usted es. Usted no es más que eso, pero tampoco es menos que eso. Si la Biblia dice que usted es justo, entonces, mi estimado, responda. Si la Biblia dice que usted es justo, si la Biblia dice que usted ha sido constituido justo, entonces responda, por favor. Entonces, eso, aprovéchese de eso, apropiese de eso. Entonces, usted es justo. Ahora, si la Biblia dice que usted antes era pecador, pero que ya no es pecador, que ahora es justo, entonces, pues dígalo, yo no soy pecador. Mire, yo le digo, yo no soy pecador. ¿Pero acaso no peca? Sí, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Pero acaso no comete actos concretos de pecado? Sí, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el término pecador es una constitución legal que me condena y me arroja al lago que arde con fuego y azufre. Mientras que los pecados es algo a lo cual debo yo encontrarle la doctrina en la Sagrada Escritura para deshacerme de ellos. Y esa doctrina que da de baja a los pecados que quedan en el pecador, en el expecador, que ahora es justo. Esa doctrina que da de baja, o sea, que mata, que aniquila, que fulmina los pecados que quedan en el que una vez fue pecador, pero ahora es justo. Esa doctrina se encuentra en Romanos capítulo 6. ¿Cómo le parece? En Romanos capítulo 6 se encuentra el tratamiento que hay que darle a los pecados que quedan en el justo, que antes era un pecador, pero ya no es pecador. ¿Cómo le parece lo que usted encuentra en Romanos capítulo 6? Hasta que me diga cómo le parece. Porque ahí yo creo que ahí yo creo que usted entiende el significado de Romanos capítulo 6. La conclusión, mire, la introducción de Romanos capítulo 5 es, yo he sido justificado. Esa es la introducción de Romanos 5. La conclusión de Romanos 5 es, como he sido justificado, ya no soy pecador, ahora soy justo. Excelente. Y surge una pregunta, ¿y los pecados que quedan qué? Esos no me convierten en pecador. Entonces, esos se fulminan, se destruyen, se aniquilan, se matan, se dan de baja. ¿Cómo? Está claro escrito en Romanos 6. Dice, mucho lo bueno. Entonces, ¿cuántos pecadores hay aquí? Por favor. El versículo 2 da por sentado, el versículo 2 da por hecho, da por sentado que hemos muerto al pecado. Y mira, llevamos 35 minutos de clase, ¿no? 35 minutos de grabación, llevamos acá, no nos queda mucho tiempo. Pero volvemos, el versículo 2 da por sentado que nosotros hemos muerto al pecado. Así como el versículo 19 de Romanos 5 da por hecho de que usted no es pecador, sino que usted es un justo. Así como el versículo 1 de Romanos 5 da por hecho de que usted ha sido justificado y de que usted está en paz con Dios. O sea que todo es cuestión de qué. Responda. Si Romanos 5.1 da por hecho de que usted ha sido justificado y está en paz con Dios. Si Romanos 5.19 da por hecho de que usted no es pecador, sino que usted es justo.
Y Romanos 6:2 da por hecho de que usted ha muerto al pecado, entonces todo es cuestión de qué. Responda. Todo sería cuestión de qué, de ahí en adelante. Todo es cuestión de qué. La clave se encuentra en qué. Solamente tenemos una respuesta y dónde están las demás. Todo es cuestión de qué. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Creerlo, creerlo. Romanos 5:1, he sido justificado. Romanos 5:1, estoy en paz con Dios. Romanos 5:19, yo no soy un pecador. Romanos 5:19, he sido constituido justo. Romanos capítulo 6, versículo 2, yo estoy muerto al pecado. Alguno dirá, yo pensé que la fe solamente me servía al principio para ser salvo y después yo me tenía que olvidar de la fe. No, porque la Biblia dice, Romanos capítulo 1, versículo 17, que esto es por fe y para fe. O sea que la fe me sirvió al principio y la fe me sirve de ahí en adelante para absolutamente todo. Usted no es justificado hasta que no crea que ha sido justificado. Usted no está en paz con Dios hasta que no crea que está en paz con Dios. Usted no es justo hasta que no crea que es justo. Usted no deja de ser pecador hasta que no crea que ya no es pecador. Usted no está muerto al pecado hasta que no crea que ya está muerto al pecado. Entonces ahí cuando usted lo cree, y muy bien, aunque se da por sentado, ¿sí? Aunque está inmerso, pero muy bien que se aclare o que se diga otra vez, porque ustedes lo están diciendo, creerlo y confesarlo, muy bien Marley, creerlo y confesarlo, pues es que sencillamente yo estoy muerto al pecado. Ahí que comienza a ocurrir con los pecados. Dígame. Yo estoy muerto al pecado. ¿Qué comienza ahí a ocurrir con el pecado? Sí, con su pecado, con el que usted practica. Usted, yo estoy muerto al pecado. Y unas ganas impresionantes de pecar. Yo estoy muerto al pecado. Está siendo tentado de una manera indiscriminada. Yo estoy muerto al pecado. Su concupiscencia está a flor de piel. Yo estoy muerto al pecado. Dice, ¿qué pasa con esos pecados? ¿Qué pasa con eso? Esos pecados se ajustan a lo que usted está confesando. Se ajustan, ¿sí? A lo que el texto bíblico dice. Si yo estoy muerto al pecado, no hay pecados. Y si no hay pecados, las ganas de pecar, la concupiscencia, el deseo de cometer lo malo y los pecados en concreto se mueren. Versículo 3. Aquí viene el asunto. ¿Se acuerda que le pregunté hace un ratico de cuando el cristiano responde, yo soy pecador, no está quedando ni como humilde ni como sencillo, sino está quedando es como un ignorante? Ush. Alguno dirá, ¿y yo por qué me conecté a esta? ¿Por qué esta era para usted? Y el versículo 3 mira lo que dice, o no sabéis, porque todavía no falta el cristiano que dice, yo soy pecador y yo todavía tengo pecados. O sea, no es capaz de decir, yo soy justo y estoy muerto al pecado. ¿Sí se da cuenta cómo es que es? Hay cristianos que dicen, yo soy pecador y tengo pecados. Y otros cristianos, los que creen de veras, ellos dicen, yo soy justo y estoy muerto al pecado. Opa, ese sí es creyente. Muy bien. Y ese, al ser creyente, ese sí es humilde. Y ese sí es sencillo. ¿Por qué? Porque es que se sujeta a lo que Dios está diciendo. ¿Quién es el humilde? El que se sujeta o se somete a lo que Dios dice. Ese es el humilde. El otro no es humilde. Piénselo por un momento. Si Dios dice que yo soy justo y yo digo que soy pecador, ¿yo qué humilde voy a ser? Yo soy un rebelde, un necio, un contradictor, un mentiroso, uno que niega lo que está escrito en la Biblia. O sea que aparte de quedar como un ignorante, quedo como un zapato, mejor dicho. En palabras de mi mamá diría queda como un chagualo. El que entienda lo que es chagualo, ¿no? A mí me daban duro con un chagualo cuando yo era pequeño. El que entienda lo que es un chagualo. Pero queda así, queda como un chagualo. El versículo 3 dice, ¿no sabéis? ¿Acaso ustedes no saben? Y yo le pregunto, ¿es que acaso hay cristianos que no saben? Sí. ¿Acaso hay cristianos que no conocen? Sí. Sí. Ellos llevan, otra vez yo con mi tema, décadas
enroscados, atornillados en la banca de una iglesia, el frío y la soledad de una banca de una iglesia. No crecen nunca en doctrina, por lo tanto no crecen nunca en servicio. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Uy, ¿esto qué es? Lo que usted encuentra en el versículo 3, doctrina. Si usted no está doctrinalmente formado, usted no va a poder entender este versículo. No. Porque ¿cómo así que si no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Pero qué es eso? Bueno, en primer lugar, nos toca discernir de qué clase de bautismo está hablando aquí el texto. Dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama el bautismo? Se llama el bautismo en Cristo Jesús. Así se llama, bautismo en Cristo Jesús. Lo que voy a decir a continuación no será sino la repetición de la repetidera para algunos que están formados en estos aspectos doctrinales. Para otros dirá, ¿cómo así? La Biblia es clara, es clara. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, cuando habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina tiene rudimentos. Y enseña que uno de esos rudimentos es la doctrina de los bautismos en plural. La doctrina de los bautismos. Indicando que hay más de uno, ¿cierto? Hay más de uno. Porque siempre que le hablan al cristiano de los bautismos, pues el cristiano hablará del bautismo en aguas y probablemente el bautismo en el Espíritu Santo. Y ya. Y la mayoría de cristianos ni sabrán explicar el tema del bautismo en las aguas, no lo lograrán ubicar en la Biblia, se lo aseguro. Y mucho menos lograrán explicar el bautismo en el Espíritu Santo y mucho menos lo lograrán ubicar en la Biblia. Así de mal está la iglesia cristiana. Pero bueno, alcanzará a mencionar dos. Cuando el Nuevo Testamento al menos menciona 4. Que la mayoría de ustedes, pues ya conocen porque esto es aquí obligatorio para pasar al bautismo en las aguas. ¿Sí? O sea, que hay un curso prebautismal. Yo no puedo ir a las aguas si no entiendo lo que es el bautismo en las aguas. ¿Cuántos no han ido a las aguas sin entender lo que es el bautismo en las aguas? Entonces aquí hay un curso largo, extenso, profundo, que especifica y que lo prepara para bajar a las aguas. La Biblia habla de al menos 4 diferentes clases de bautismos. No los voy a dar en el orden. No, porque este curso no es de bautismos. Pero habla del bautismo en las aguas, habla del bautismo en el Espíritu Santo, ya los habíamos mencionado. Habla del bautismo en fuego, que es una cosa distinta al bautismo con el Espíritu Santo. Y habla de este bautismo mencionado en el versículo 3, el bautismo en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 6, ese es el pasaje espectacular, porque ese pasaje habla del bautismo, nos da el nombre del bautismo, nos dice qué ocurre en ese bautismo, nos dice quién es el bautizador, nos dice qué ocurre con el bautizado, nos habla de los propósitos que Dios tiene al bautizar a un individuo en Cristo Jesús. Todo está en Romanos capítulo 6. Por supuesto no lo va a encontrar ni en la Rosa de Guadalupe ni en Yusuf. Lo va a encontrar en Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea que la clave para entender la afirmación que está en el versículo 2 que dice que hemos muerto al pecado se encuentra en entender la doctrina del bautismo en Cristo. Si usted entiende el bautismo en Cristo, usted entenderá que está muerto al pecado. Si usted entiende el bautismo en Cristo, usted quedará convencido de que realmente de manera legal, desde la perspectiva divina, de manera legal, usted está muerto al pecado. Mientras que no, pues no. ¿Por qué? Porque otra vez resultamos mirándonos a nosotros mismos. No, pero yo qué voy a estar muerto al pecado, si no ve que mire como yo soy. Es que yo soy Freddy, pero es que ¿quién le dijo que usted tenía que andar por el mundo hablando de usted, pensando en usted, metido en usted, pobrecito usted,
La Biblia dice que usted tiene que andar por el mundo hablando de Cristo con los ojos puestos en Él, no olvidando ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, salido de mí y metido en Él. Porque si se sale de Él y se mete en usted, qué vida tan desastrosa, tan lamentable, tan deprimente. ¿O no? ¿O estoy exagerando la situación, estimado hermano o hermana en Cristo? Dígame. Si me salgo de Cristo y me meto en mí y ando en mí, en, en mí mismado, porque no es en sí mismado, porque no le estoy hablando al otro, sino en mí mismado, ando metido en mí y que yo, 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 y ando hablando de mí. No, pues qué vida tan triste, tan lamentable, tan deprimente. ¿Qué de bueno voy a hablar yo de mí? ¿Acaso qué hay de bueno, qué hay de bonito en mí como para destacarlo? Si todo lo que tengo se lo debo a Él, separado de Él nada puedo hacer y todo lo que yo le doy, lo doy porque lo recibí de su mano, dice la Sagrada Escritura. Pero si yo me salgo de mí, porque esa es la vida cristiana, salido de mí, metido en Él, pues entonces yo ya no soy ese, soy otro. De modo que si alguno está en Cristo, ahora estoy en Cristo, ahora soy otro personaje, un personaje que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, sí, claro, esa vida en donde yo andaba metido en mí o andaba metido en el otro, ¿no? En el otro, el que estaba obsesionado por el otro. O sea, esa vida en donde usted lloraba por el fulano o usted lloraba por la fulana. Esa vida, ese pasado en donde usted casi se muere cuando el fulano le hizo lo que le hizo o cuando usted casi se muere cuando la fulana le hizo lo que le hizo. Así, de frente, derechito. Eso es andar con la vida centrada en otro. Si no tengo la vida centrada en mí, tengo la vida centrada en otro. Y el cristianismo es salirme de mí y salirme de los demás para centrar mi vida en Cristo Jesús. Ese es el cristianismo. Entonces aquí está hablando de un bautismo que se llama el bautismo en Cristo Jesús. Y dice que ese bautismo en Cristo Jesús es un bautismo de muerte. ¿Es un bautismo de muerte? Sí. Es un bautismo que me deja, versículo 2, muerto al pecado. ¿Sí ve? La conexión entre la doctrina del bautismo en Cristo con la legalidad de la frase muerto al pecado. ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? A ver. ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? ¿Quién aquí está muerto al pecado? Si usted nunca se ha atrevido a decirlo en su vida, o sea, nunca se ha atrevido a creerlo, ese es el momento en que usted le diga al Señor allá donde usted se encuentra, Señor, yo nunca me he atrevido a confesar en fe esto. Y perdóname, Señor, porque yo he vivido una vida cristiana de una manera equivocada. Porque yo he vivido una vida cristiana metido en mí. Y ahora entiendo que mi vida cristiana yo la tengo que vivir, pero en ti. Por eso dice que yo estoy en Cristo Jesús. Me muevo en otro elemento y que soy nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas si yo lo creo. Porque el hombre o la mujer que yo era antes, pues estaba vivo para el pecado y era un pecador. Pero ahora soy nueva criatura y soy nueva criatura. Yo confieso otras cosas. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. En mí, las cosas viejas pasaron. En mí, todas son hechas nuevas. Yo no soy un pecador. Yo soy justo. Yo he muerto al pecado. Fui bautizado en un bautismo de muerte. Y ese bautismo de muerte se llama el bautismo en Cristo Jesús. Uy, esto está poniendo bueno, ¿no le parece? ¿Está poniendo bueno o no? ¿Qué dice usted? Ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar otro ratico.
Según la grabación tenemos 49 minutos hasta el momento de grabación. Siempre llegamos hasta los 60 minutos. Eso quiere decir que me quedan 10, 11 minutos, ¿no? Ok. Continuemos. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Note que es por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo en Cristo Jesús. El bautismo en Cristo Jesús no es el bautismo en las aguas. No piensen en el bautismo en las aguas, porque aquí no está hablando del bautismo en las aguas. Por supuesto, no es el bautismo en el Espíritu Santo, no es eso, y tampoco es un bautismo en fuego. ¿Y cuándo nos explica eso? No, pues en otro curso que hable de bautismos, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de un bautismo que es clave y que da muerte al pecado en la experiencia del cristiano. Somos sepultados juntamente con Él. Aquí hay términos claves que usted tiene que comenzar a resaltar. La palabra muerte, que es la última palabra en el versículo 3, ahí anótelo, en mayúscula en su cuaderno. Versículo 4, somos sepultados juntamente con Él. La palabra sepultados, escríbalo ahí en su cuaderno en mayúsculas si quiere, resáltelo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice, por el bautismo. Eso solamente le pasa a aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús. Después sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, aquí hay otro término, resucitó. Escríbalo ahí en mayúscula y ya llevaría 3 términos en mayúscula. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué impresionante. Qué impresionante. Ahora, y seguimos leyendo. Yo creo que necesitamos leer al menos 2 versículos más para poder afianzar esta doctrina. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el versículo 6, sabiendo esto, mire, sabiendo, el versículo 3 dice, ¿acaso no saben, cristianos? Versículo 6, sabiendo esto, o sea, sepan, cristianos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, entonces a la pregunta, ¿a quién fue? ¿A quién fue el que le pasó todas esas cosas? Usted responderá al viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí hay otro término, y es el término crucificado, crucifixión. ¿Cuántos términos tiene usted hasta el momento ahí escritos en mayúscula y resaltaditos, ya que le acabo de decir que con esos 4 usted arma lo que a continuación tiene que armar? ¿Cuántos tiene? El que lo está haciendo, ¿no? O sea, el que no está tomando nota, pues no estoy hablando con usted. Estoy hablando es con aquel al cual le interesa. Entonces, el que tomó nota. Que cuando le dije esa palabra en mayúscula y resáltela ahí, porque es clave. O póngale un circulito, alguna bolita, algún asterisco, cosa que usted pueda armar lo que a continuación vamos a armar. Muy bien. Tenemos los 4 términos. Los términos son muerte. Los términos son sepultura. Los términos son resurrección. Y el término del versículo 6 es crucifixión. Hágame el favor y me organiza esos 4 términos en orden cronológico. Cronológico, o sea, lógico, racional. Y regálemelos ahí en el chat, hágame el favor. Ojalá si le puede poner 1, 2, 3, 4. Si no le quiere poner números, no importa, pero démelos en orden. Gracias. Muy bien, el orden lógico, a ver.
Seguimos esperando. La pregunta es para todo. La pregunta es para Marley. ¿Dónde está la respuesta de Marley? La pregunta es para Denise. ¿Dónde está la respuesta de Denise? La pregunta es para Gloria. ¿Dónde está la respuesta de Gloria? La pregunta es para Sumi Empresarial Colombia. ¿Dónde está la respuesta? La pregunta es para Rubelio. La pregunta es para BJA. La pregunta es para Marta León, para Liliana, para Mario. La pregunta es para Magnori. La pregunta es para Marta Poveda. La pregunta es para María Sánchez. La pregunta es para todos. Ya, gloria a Dios. Usted ya sabe que cuando yo hago este énfasis, si usted ya ha contestado, no tiene que ver con usted. Ok, comenzamos nosotros, comenzamos a leer. Aquí nos da, Sumi Empresarial Colombia nos da los números. Válido. Revisemos los números. 4, 1, 2 y 3. ¿Cuál es el término número 4? El término número 4 es crucifixión. Dice que primero la crucifixión, después el 1. Crucifixión, después habla de muerte, después habla del 2 que sería sepultura y después habla del 3 que sería resurrección. ¿Qué dice usted? ¿Está correcto o no está correcto? Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. A ver quién lo tiene. A continuación dice, muerto, crucificado. No, no, no. No, porque no puede ser que primero se muera y después lo crucifiquen. ¿Sí? Muy bien. A continuación, Mario dice, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Está perfecto. O sea, igual que como lo dijo Sumi Empresarial Colombia. A continuación, Liliana, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Está bien. A continuación, muerte, sepultura. No, no puede ser. Porque no puede ser que primero se muera, lo sepulten y a lo último lo crucifiquen. O sea, eso quiere decir que se murió, lo sepultaron, resucitó, lo sacaron y lo crucificaron otra vez. No, está confuso. A continuación dice crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Sí. Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Sí. Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Sí. Crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Sí. Crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Sí. Ok, muy bien. Ese es el orden. Primero, crucifixión. Segundo, muerte. Tercero, sepultura. Y cuarto, resurrección. Ok, muy bien. Note que estos tres versículos, versículo 4, versículo 5 y versículo 6, dicen que lo mismo que le pasó a Cristo, ojo, que aquí está la clave, lo mismo que le pasó a Cristo en su crucifixión, sepultura, muerte y resurrección, lo mismo, las mismas cuatro cosas que le pasaron a Cristo son exactamente las mismas cosas que legalmente, espiritualmente, complete ahí, excelente Marta León, son exactamente las mismas cuatro cosas que le ocurren a uno que ha sido justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. O sea, son exactamente las mismas cuatro cosas que le ocurren a un creyente. O sea, son exactamente las mismas cuatro cosas que le ocurren a una persona que ha sido bautizada en Cristo Jesús. Bien. Alguno todavía se estará preguntando, pero ¿qué es eso del bautismo en Cristo Jesús? El bautismo en Cristo Jesús es el bautismo que me deja en el pocillo, con el vasito. Yo soy este es Cristo. Alguien me toma y me mete allá, me mete en Cristo. Este soy yo, este es Cristo. Alguien me toma y me mete allá y me deja en Cristo. Quien me toma, o sea, esta mano, que no veo porque es invisible, pero esta mano que me toma y me mete en Cristo y me deja en Cristo, esa mano es quién. ¿Quién es el que opera el bautismo en Cristo? ¿Quién lo hace? Eso usted también ya lo sabe. La mayoría de ustedes tienen este conocimiento. ¿Quién me bautiza en Cristo Jesús? Excelente respuesta. Quien me bautiza en Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Esta mano es el Espíritu Santo. Este vasito soy yo. Y lo que hace el Espíritu Santo es, me toma a mí y me mete en Cristo. A partir de ese momento yo estoy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. A partir de ese momento soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, es decir, cuando yo estaba por fuera de Cristo, pasaron y he aquí todas son hechas nuevas a partir de ese momento. De modo que a partir de ese momento, legalmente,
desde la perspectiva divina, y la perspectiva divina es lo que vale. A partir de ese momento, todo lo que le pasó a mi Cristo, básicamente esas 4 cosas que usted encuentra ahí, las 4 cosas que le pasaron a Cristo, le pasan al mismo tiempo a aquella persona que el Espíritu Santo pone dentro de Cristo. Si Cristo fue crucificado, de algún modo yo fui crucificado. Si Cristo fue sepultado, de algún modo yo fui sepultado. Si Cristo fue resucitado, si Cristo fue muerto, perdón, de alguna manera yo fui muerto. Y si Cristo fue resucitado, de alguna manera yo fui resucitado. Las primeras 3 cosas, el punto 1, 2 y 3, le ocurren, busque versículo 6, ¿a quién? O mejor, ¿a qué parte de mi ser? Porque me ocurre a mí, pero a una parte de mí. Las primeras 3 cosas le ocurren a una parte de mí. ¿A qué parte de mí? Ahí dice, versículo 6, le ocurren al viejo hombre. Lo que enseña el versículo es que gracias a ese bautismo en Cristo Jesús, el viejo hombre fue crucificado, el viejo hombre fue muerto y el viejo hombre fue sepultado. Ahora, el viejo hombre, bueno, entonces lo pasamos a la terminología de antropología bíblica, un estudio que vimos todo este año. Y creo que ahí quedó claro que es el viejo hombre. El viejo hombre, ahora en femenino, el viejo hombre es la misma que. La misma que. Dígalo. En femenino, el viejo hombre es la misma que. Vieja naturaleza, buen término. Pero el viejo hombre es la misma que. La misma carne. Mi viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. O sea, mi vieja naturaleza fue crucificada, muerta y sepultada. O sea, mi carne fue crucificada, muerta y sepultada. Entonces, si yo le pregunto a usted, desde la perspectiva divina, no le estoy hablando desde su experiencia, lo que usted siente, sino desde la perspectiva divina, hasta ahí, esos 3 términos, esas 3 acciones, desde la perspectiva divina, ¿cómo está su viejo hombre? En resumidas cuentas, una sola palabra. No me va a decir punto 1, punto 2 y punto 3. Desde la perspectiva divina, ¿cómo está su viejo hombre? Desde la perspectiva divina, ¿cómo está su vieja naturaleza? Desde la perspectiva divina, ¿cómo está su carne? ¿Cómo está? ¿Cuál sería la conclusión? Al unir los 3 puntos, ¿cómo está? Pues ¿cómo está? En conclusión, si fue crucificado, muerto y sepultado, en una palabra, pues ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Porque es que la crucificaron, la mataron y la sepultaron. O sea, ¿cómo está? Pues está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿Es cuestión de qué? Otra vez lo que yo preguntaba hace un rato. Es cuestión de creerlo. Aquí dice que está muerta. Y está muerta. Pero yo la siento viva. Otra vez que yo la siento y que yo siento y que yo... La fe se agarra no de lo que usted siente. La fe se agarra es del argumento divino, es de la palabra de Dios, es de la doctrina y es de la promesa. Una cosa es lo que dice la palabra, otra cosa es lo que usted siente. Pero es que yo siento que mi vieja naturaleza no está muerta. Yo siento que mi viejo hombre no está... Yo siento que mi carne está más viva que no. Ay, no puedo ser. La fe contradice los sentimientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El argumento divino dice que eso está muerto. ¿Qué cree usted? Dese cuenta que la diferencia la hace su fe. El argumento divino dice, la doctrina dice que eso está muerto. ¿Usted qué cree? A ver, dígalo. Si usted sigue diciendo, mi viejo hombre está vivo, mi vieja naturaleza está viva y mi carne está viva, usted no es humilde. Usted es necio, es terco, es rebelde, es ignorante, es escéptico y es incrédulo. Si aquí dice, mi viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, pues yo digo, ah, genial, mi viejo hombre fue muerto, crucificado y sepultado. Entonces, en términos presentes, mi viejo hombre está muerto, mi vieja naturaleza está muerta,
mi carne está muerta. Pero uno escucha a los cristianos hablar y orar: Señor, sabemos que tenemos una vieja naturaleza y sabemos que nuestra carne se rebelde, o sea, que está viva. ¿La tiene viva? ¡Ay! Como el comercial este del borracho que al otro día estaba en Guayabao y por ahí en un accidente de tránsito decía: la tengo viva. Algunos la tienen viva, pero lo que tienen vivo o la que tienen viva es la vieja naturaleza. No, sí existe. Porque están escribiendo: mi viejo hombre, no, sí existe, sí existe, pero ¿cómo está? Muerto, sí existe porque usted escarba la tierra donde fue sepultado y ahí está la calavera, sí existe, pero ¿cómo está? Muerto. ¿Quién se atreve a decir: mi carne está muerta, mi vieja naturaleza está muerta, mi viejo hombre está muerto? Porque si no se atreve a decir eso, lo otro no puede ser realidad en su vida. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es, ya se aplica al punto 4. ¿Cuál sería el punto 4? ¿Cómo se llama el punto 4? La acción número 4, por favor. ¿Cuál es el punto 4? El punto 4 es, muy bien, la resurrección. Excelente, muy bien. ¿Y qué es lo que dice el texto acerca de la resurrección? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, muy bien. Sí, mi viejo hombre, una parte de mi ser llamada viejo hombre, vieja naturaleza o carne, fue crucificada, muerta y sepultada. Esa fue la que murió, la que finiquitó. En paz descanse. Murió. Ahora, ¿qué parte de mi ser fue el que resucitó? Pues la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, pero ¿qué clase de muerte? Y la resurrección llegó ahí. Y ahora tenemos que operar desde ahí. Excelente, espiritualmente hablando. Mi espíritu estaba muerto. El que tenía el control era mi viejo hombre, mi vieja naturaleza o mi carne. Pero el Señor viene y por medio del bautismo en Cristo, entonces, pum, 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 da de baja a mi viejo hombre, mi vieja naturaleza o mi carne. Queda muerta. Y una parte de mi ser resucita. ¿Qué parte de mi ser resucita? Mi espíritu. Ahora, como resucita mi espíritu, pues yo ando operando desde mi espíritu. Y yo ando concentrado en mi espíritu, en unión con el Espíritu Santo. Ahora lo que rige, lo que gobierna mi vida es mi espíritu, no mi carne. ¿Por qué no puedo operar en mi carne? Pues porque mi carne está muerta. Es que esta lucha con la carne de todos los días, está luchando con algo que está muerto. ¿Sabe por qué lucha con algo que está muerto? Porque usted no ha creído que está muerto. ¿Sabe por qué lucha? ¿Por qué lucha con algo que fue crucificado, muerto y sepultado? Porque usted no cree que su viejo hombre, su vieja naturaleza o su carne ha sido crucificada, ha sido asesinada y ha sido sepultada. Por eso lucha. Por eso todavía no, que es que mis tendencias, ¿cuáles tendencias? Si usted es nueva criatura en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo afirma. Todas las epístolas fueron escritas desde el lenguaje de la fe. Así fueron escritas todas las epístolas. Desde el lenguaje de la fe. Ok, otra vez se nos cayó, pero otra vez regresamos. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Está bien ahora? Porque ya estoy sacando conclusiones. Muy bien, por hoy llegamos entonces hasta el versículo 6. Y eso se pone sumamente interesante de aquí en adelante. Usted dirá: esto es una cosa completamente diferente a lo que yo he pensado y a lo que yo he confesado. Claro, porque todas las epístolas fueron escritas en el lenguaje de la fe. Es el Espíritu Santo inspirando. Y todo lo da por hecho. ¿Se acuerda que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús? Y eso lo da por hecho tiempo pasado. Pues lo mismo acá. Yo fui justificado. No soy pecador. Soy justo. Estoy muerto al pecado. Mi viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Y espiritualmente yo he sido resucitado y ando en vida nueva. Punto. Si lo cree, le funciona. Si no lo cree, va a tener que pelear y va a tener que luchar una pelea, una lucha, una batalla que ya enfrentó el Señor Jesucristo por usted y por mí, pero que nosotros no creemos todavía que ello se haya dado, lamentablemente. Bendito Señor, por hoy hasta aquí llegamos. Te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Señor, tú eres bueno, eres grande, eres hermoso, Señor Dios. Tu doctrina es perfecta, Señor.
Te doy infinitas gracias, mi Dios, por la manera como nos hablas, como nos adoctrinas, mi Dios, como te aseguras de que el conocimiento penetre lo más profundo de mi ser. Toma tú el control, mi Dios, de este conocimiento, que no se quede solamente en el cuaderno o en la emoción de la clase, sino que lo podamos distribuir, lo podamos propagar por donde quiera que nosotros vayamos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.